no solamente son la comunidad científica, sino también el gremio periodístico, el gremio de la información, están comprados. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir un comentario que lo escribí hace unos cuantos años, pero que entiendo que hoy está más vigente que nunca, ¿sí? Es un comentario de este libro que muchos de ustedes ya conocen. Se llama El dogma de la evolución. Habla sobre la teoría de la evolución en particular, pero en líneas generales también es un poco una crítica a, a los presupuestos o a los dogmas aceptados generalmente por el solo hecho de que vienen de parte de la comunidad científica. Y nunca más vigente que en estos días el tema de los dogmas y de las presuposiciones de la ciencia, ¿no? Que parecieran gobernar cada vez más nuestra vida. No porque nosotros lo hayamos aceptado y estemos convencidos de eso, sino porque se nos está imponiendo por la fuerza. Y estamos viviendo en una época realmente terrible. Me gustaría hacer una reflexión al final de este video sobre eso. Una época que se está asemejando cada vez más a las dictaduras más feroces que vivimos en el siglo XX, ¿sí? como las dictaduras en Alemania, la dictadura china que nunca paró, que sigue igual hasta el día de hoy, desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy sigue exactamente igual. Y estamos viviendo en una época en la que el justificativo para la opresión es de índole científico. Pero esto no es porque simplemente la ciencia haya avanzado, sino porque la metodología de manipulación y de control ha avanzado, se ha sofisticado. Es decir, en la Edad Media los representantes de la voz de la verdad eran el clero, ¿sí? Eran los sacerdotes, eran la voz de Dios, eran los científicos que estaban en esa época, porque realmente la comunidad científica estaba dentro del clero en la Edad Media. Los observatorios, los alquimistas y todo ese tipo de cosas estaban en un sector muy reducido que sí incluía algunas clases pudientes de la nobleza y después el clero, y eran los únicos que tenían acceso a las letras, al conocimiento. Entonces eran la voz autorizada. Entonces, como en aquella época el clero le pedía al Estado, le pedía al gobierno civil que castigara cierto tipo de crímenes o de herejías, que reprimiera a cierto tipo de personas que eran consideradas herejes, peligrosas para el clero. De la misma manera pasa hoy, pero en este caso pasa con la comunidad científica, ¿sí? Vamos a ponerle comunidad científica entre comillas, porque la ciencia realmente es buena, realmente nos sirve. La ciencia es lo que permite que yo pueda hablarles hoy a ustedes, a una gran cantidad de personas, y que mi voz se pueda escuchar. Esa ciencia y esa tecnología que nos acerca es verdadera ciencia. Y después está el dogma, ¿sí? Por eso este libro se llama El dogma de la evolución, ¿no? Después está el dogma, que son teorías sobre teorías sobre teorías sobre teorías, desde Pasteur hasta nuestros días, ¿sí? Teorías que algunos llaman ciencia, y que esta comunidad científica, entre comillas, le dice al gobierno que reprima o que castigue a aquellos que ellos consideran peligrosos para la sociedad. Las cosas no han cambiado nada. Es el mismo sistema de opresión, es el mismo sistema de control, solo que en vez de ser los sacerdotes de aquella época que se vestían de negro, ahora son sacerdotes de toga blanca, Y de hecho, en la introducción de mi libro, ¿cuál es el título? Sacerdotes de toga blanca, ¿sí? Porque yo comparo justamente el dogmatismo de aquella época con el dogmatismo de hoy en día, solamente que hoy en día tiene el aval, supuestamente, o la credibilidad científica, pero nada más alejado de la realidad. Algo interesante es que este libro yo lo empecé a escribir más o menos en el año 2016. Lo dejé por la mitad
había escrito la introducción y algunas cositas, estoy hablando del año 2016. Y en el año 2019 lo retomé y lo terminé y lo publiqué. Esto fue publicado en el año 2019, lo publiqué de manera digital, después imprimí algunas copias gracias a la colaboración de algunos hermanos, y hoy está disponible en Amazon, así que todos los que quieran obtenerlo lo pueden comprar ahí o lo pueden descargar gratis el PDF de mi página web, ¿sí? Pero esto fue publicado en el año 2019 y me gustaría leerles algunos párrafos de la introducción de este libro porque son muy actuales. Está describiendo la situación actual basado en un experimento anterior. Todos los que estamos en el tema del nuevo orden mundial hace años, la pandemia mundial no nos tomó por sorpresa. Todos nos dimos cuenta de que esto era una estrategia de control, una metodología de control que había sido ensayada tiempo antes. ¿Y cuándo fue ensayado? Bueno, fue ensayado más o menos en el año 2009. Y bueno, yo en esta introducción describo un poco cómo la comunidad científica, al estar vinculada estrechamente con las grandes industrias, a veces pierde, ¿no?, su credibilidad, pierde el propósito por el cual existe. Es decir, los científicos realizan estudios, publican estudios científicos para probar que tal medicamento es bueno, o que tal producto es inocuo, o que tal comida es saludable, obviamente financiados por las mismas industrias que fabrican el producto, el medicamento o el alimento. Esto es como la vieja historia, ¿no?, de Monsanto. ¿Ustedes se acuerdan? Monsanto había hecho estudios para demostrar que su producto, el Roundup, un herbicida, era inocuo para los seres humanos, ¿sí? De hecho, la propaganda que uno podía ver en televisión del Roundup era un perrito escarbando ahí donde se había echado el veneno y buscando un hueso, y el perrito lo más bien, ¿no?, porque el veneno de Roundup no le hacía nada al perro, era biodegradable. Hasta habían puesto en el empaque del Roundup que era biodegradable. Después lo tuvieron que sacar porque obviamente se hicieron estudios independientes que mostraron que eso no era verdad. Y hasta el día de hoy el Roundup sigue causando enfermedades a todas las personas que están cerca de los sembrados, ¿sí? Pero hay estudios científicos que muestran que el Roundup no es malo. Entonces, como los estudios científicos demuestran eso, la gente lo tiene que creer. Obviamente que no somos tan ingenuos para no darnos cuenta de que los científicos trabajan para quien les paga y van a decir y demostrar lo que el que paga quiere que digan o demuestre, ¿sí? Así que cada vez que ustedes leen en los diarios, en los periódicos, yo me río porque a mí me da gracia, lo tomo con humor, porque, hermanos, nunca tenemos que dejar de sonreír. Yo lo tomo con humor, pero lo veo en los diarios y lo comento, ¿no?, para ver qué responden. Y ahí aparecen los grandes medios de comunicación, Clarín, Infobae, bueno, todos los medios argentinos, ¿no? Sigo algunos medios internacionales, pero comento más que nada los medios argentinos, que son de mi país y que comprendo un poco más la lógica y quién está por detrás. Entonces yo les comento, digo, che, diario Clarín, ¿no?, en vez de estar explicando las condiciones para sacar el pase sanitario, ¿por qué no escriben artículos explicando que eso es inconstitucional? ¿Por qué no están los periodistas explicando que eso es una violación a los derechos humanos? Entonces podemos ver todos estos titulares, ¿no? Y Clarín diciendo, bueno, Pfizer demostró con un estudio que su vacuna es 90% efectiva y 100% segura. Y yo le comento también, ¿no?, y les pongo, pero ¿no se supone que Pfizer es un juez subjetivo que no va a ser objetivo en sus estudios? O sea, ustedes no son periodistas, ustedes no tendrían que estar investigando los juicios que tiene Pfizer, las indemnizaciones que tuvo que pagar Pfizer por efectos adversos de otros medicamentos o de otros productos que sacaron. Ustedes no tendrían que estar publicando esas cosas. Entonces, ustedes ven que no solamente son la comunidad científica, sino también el gremio periodístico, el gremio de la información, están comprados. O sea, nosotros no podemos creer prácticamente nada de lo que sale en los medios de comunicación. O sea, obviamente que creemos las cosas que se informan, por ejemplo, de que salió una vacuna, creemos que salió una vacuna. Ahora, cuando ellos dicen que la vacuna es buena, ahí es donde tenemos que poner la lupa.
Ah, es buena, sí, es buena para ellos. Evidentemente que se están forrando de dinero porque obviamente esto no lo paga el consumidor, eligiendo libremente lo que va a consumir. Esto lo paga el Estado de manera masiva. Después si se tiran a la basura esa vacuna no importa, porque la industria ya se forró de dinero, obviamente deslindando toda responsabilidad por efectos secundarios y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, en la introducción de este libro yo hablo acerca de esta relación inmoral, ¿no?, que existe entre los intereses económicos de las grandes industrias con la comunidad científica, ¿no? Y de paso les recomiendo un documental que lo busquen en YouTube, porque está, o si no está en YouTube, está en alguna otra plataforma, se llama La Casa de los Números, se llama así. Es un documental que habla acerca del SIDA y de cómo surgió toda esta teoría del contagio viral, etcétera, etcétera. Y es un documental muy, muy interesante, en la cual aparecen obviamente los protagonistas de todo el suceso que fue desde la década del 70 más o menos para acá, el surgimiento, el descubrimiento del SIDA, la promoción de determinadas terapias, la utilización de determinados tests, que son exactamente los mismos tests que se están usando ahora, la fiabilidad de esos tests. Es un documental obviamente de hace varios años, de mucho tiempo antes de la pandemia. Pero ¿quiénes aparecen ahí? Aparece gran parte de la comunidad científica que participó en la promoción y en la divulgación de estas cuestiones, y obviamente aparece Fauci, aparece el famoso Anthony Fauci, que hoy es famoso, antes no era tan famoso, por lo menos en la comunidad latina. En Estados Unidos siempre fue famoso, ¿no? Pero en la comunidad latina no era tan famoso, y él fue uno de los principales promotores de la teoría del virus, ¿sí? Habían otros científicos que planteaban que el SIDA era multicausal, ¿sí? En cambio, Fauci decía, no, es un virus y lo que hay que hacer es recetar este medicamento. Eran medicamentos que mataban a las personas, medicamentos terribles, ¿sí? Unos cócteles de medicamentos que destruían a las personas. Entonces, obviamente, mucha gente murió siguiendo la recomendación de los expertos. Pero vean ese documental, porque en ese documental aparece uno de los científicos, no recuerdo ahora el nombre, que participó en todos estos estudios y estas publicaciones que se hicieron acerca del SIDA en su momento, y él dice enfrente de la cámara, mientras se toma un café, que todos los científicos se prostituyen, algunos más y otros menos. Él lo reconoce. O sea, los científicos se prostituyen, y estamos hablando de la cuestión del SIDA, que involucró a millones de personas en el mundo, que siguieron recomendaciones médicas sobre determinadas cuestiones, que podrían haber solucionado quizá de una manera más sencilla. Pero bueno, ese es otro tema, pero les sugiero ese documental, porque ahí hablan los protagonistas, hablan incluso uno de ellos premio Nobel de Medicina, ¿sí? Descubridor del SIDA, supuestamente. Hablan ahí en ese documental, ustedes van a poder ver un poco de primera mano. Entonces, lo que planteo en la introducción de este libro es que los intereses económicos corrompen a la comunidad científica, y obviamente que tenemos que controlar, obviamente que tenemos que juzgar, obviamente que tenemos que cuestionar, no podemos ser dogmáticos, ¿sí? Porque si no estamos en la Edad Media de nuevo, ¿sí? Estamos de vuelta en la Edad Media, solo que con sacerdotes de toga blanca. Entonces, uno de los ejemplos que doy, se los voy a leer, se los voy a poner ahora en la pantalla para que ustedes me acompañen en la lectura, pero dice lo siguiente. Esto fue publicado en el año 2019, y díganme ustedes en los comentarios si no les parece que esto es actual, si no estamos viviendo exactamente en esta situación. Dice, en otras palabras, cuando la ciencia se pone al servicio de las grandes potencias económicas y comerciales, se corrompen sus fines de investigación objetiva en busca de la verdad, el progreso y la justicia, y en cambio se crea un círculo vicioso de científicos que recomiendan productos que no sirven, de empresas que financian sus investigaciones. Bueno, esto es lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que doy? Esto ocurre en la medicina de manera muy marcada, ya que la industria farmacéutica financia los colegios de medicina y los congresos y los medios de comunicación masivo. Bueno, cada una de las aseveraciones que yo hago en estos pequeños párrafos están acompañados de referencias a pie de página,
¿sí? Por ejemplo, si ven en esta página, mis afirmaciones son estas y las referencias son estas que están acá, ¿sí? Así que ustedes van a poder ver, si descargan el libro, todas las referencias que hago para sostener mis afirmaciones, ¿sí? Entonces digo, ¿no?, que las farmacéuticas financian los colegios de medicina, los congresos, los medios de comunicación. Entonces, mucho de lo que nosotros consumimos y escuchamos acerca de la salud son cuestiones manejadas y manipuladas por la industria para hacernos consumidores eternos de medicamentos que nunca curan, sino que simplemente tapan los efectos de una enfermedad. Entonces, ahí lo podemos ver claramente. Entonces yo voy a dar un ejemplo ahora, y escuchen esto. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con el fármaco Tamiflu, que fue vendido como pan caliente durante la pandemia mediática de gripe porcina en 2009, y que por supuesto no servía ni para curar ni para prevenir la gripe. De hecho, la gripe común estacional cada año mata más gente que la temida gripe porcina. La malaria y el cólera en África y en otros países se llevan cientos de miles de vidas cada año, pero nada de eso sale en los diarios. No es negocio para los grandes laboratorios y por eso no se promociona mundialmente ningún fármaco milagroso, como ocurrió con la gripe AH1N1. Así funcionó la gran maquinaria de propaganda mediática. Los científicos que deberían haber hablado la verdad callaron y colaboraron con la venta mundial de un producto inservible que tenía, como casi siempre, efectos adversos graves. O sea que lo que pasó con la pandemia del año 2009, donde un producto, un medicamento, el Tamiflu, yo me acuerdo en esa época, yo estábamos trabajando, recuerdo patente, un día en que estábamos trabajando en una vereda, en una acera, y estábamos poniendo bloques, no recuerdo qué estábamos haciendo, estábamos arreglando esa acera, y yo escuchaba por la radio, ¿no?, estaba la pandemia de la gripe porcina, y el periodista decía, pero ¿cómo que no podemos conseguir el medicamento? Hay que conseguirlo de alguna manera, porque si esto es lo que nos previene, que eso, y toda la gente estaba histérica. Habían programas de televisión donde la gente salía con un barbijo, había gente que había tenido la gripe común, habían tenido la gripe común, vamos a decir la verdad, y decían, no, tuve la gripe porcina y qué sé yo, y entonces la gente tenía miedo, y ahí empezó a usarse el alcohol en gel. Algunas personas empezaron a usar un barbijo, un tapaboca, y ahí empezó un poco la histeria y tuvimos la primera probada de lo que iban a hacer a nivel mundial. Probablemente ahí intentaron hacerlo a nivel mundial y la cosa no funcionó, ¿sí? Pero sin duda que fue una probada, fue un ensayo de lo que vendría después. Entonces, en este libro comento estas cuestiones. De hecho, una de las referencias que hago a pie de página es que puedan ver el documental de hace varios años, ¿sí?, que salió justamente por el tema de la gripe porcina y de la pandemia, que se llama en YouTube Operación Pandemia. Operación Pandemia. Ese documental fue transversal, fue crucial para abrirnos los ojos de cómo manipulan los datos, de cómo inflan las cifras, de cómo ponen la lupa sobre un pequeño problema y dejan pasar todo lo demás que está sucediendo alrededor, simplemente por intereses económicos, simplemente por cuestiones monetarias. No tiene nada que ver esto con la salud. Lo que nosotros estamos viviendo tiene que ver con el control y con la economía. Tiene que ver con eso. Estamos hablando de una guerra psicológica. Estamos hablando de un reseteo económico, de la implementación de políticas globales económicas que nos van a afectar para siempre, que van a hacer a todos los países dependientes de un sistema subsidiario por la quiebra de las economías mundiales. Y esta forma de manipular y esta forma de manejar estas cuestiones es tan predecible que nosotros ya lo venimos diciendo desde el año 2017, cuando publiqué este libro, no, 2019, que fue que publiqué este libro, pero ya lo había escrito hacía tiempo atrás. Busquen en internet este documental Operación Pandemia, realmente es muy interesante y se van a dar cuenta de que todo lo que estamos viviendo hoy es un calco de lo que fue la gripe porcina, pero obviamente a nivel mundial y con represión, con censura, con todas las características típicas de una dictadura orwelliana. Así que esa es la condición en la que estamos. Pero me gustaría terminar este video haciendo una pequeña reflexión. Sí, las cosas están poniéndose malas. En Argentina se está por implementar un pase sanitario que, a menos que las personas, que el público en general se resista y que pacíficamente se niegue
a presentar pases sanitarios, a menos de que eso suceda. Esto va a ir cada vez peor, tanto en Argentina como en diferentes partes del mundo. Se están implementando pases sanitarios. Se está violando las libertades individuales. Se están discriminando a las personas. ¿Sí? Una persona no puede ir al hospital, no puede recibir atención médica. Se las están discriminando. ¿Sí? O sea que todas las personas que por motivos religiosos, o por motivos de convicción, o por lo que fuera, que no accedan a la vacunación o al pase sanitario, van a quedar discriminadas fuera del sistema. Todas estas cosas están sucediendo. Y no debe asombrarnos porque no es la primera vez que sucede. Miremos para atrás, veamos la historia. Hitler empezó con pases sanitarios, empezó pidiendo un certificado de que el portador del pase era un ario saludable y que no contagiaba ninguna enfermedad. A los judíos que aislaron en los guetos, los aislaron porque transmitían enfermedades, ¿sí? Entonces el tema de la salud es la excusa, porque tiene el aval científico, para reprimir a las personas que piensan distinto. Esta es la realidad. Y esto ya ha pasado muchas veces, incluso sigue pasando hasta el día de hoy en algunos países como en China. Entonces, esto es lo que hay. Ahora, dentro de lo que hay, dentro de lo que estamos viviendo ahora, y esto es algo que me gustaría transmitir y que ustedes lo reciban en el nombre de Jesús, no podemos perder el gozo de la salvación. No podemos vivir amargados, no podemos vivir tristes. Cada vez que usted abre sus ojos a la mañana, es un don de Dios. Es un don de Dios. Yo quiero recomendarles una película. Yo sé que es ciencia ficción. Muchos de ustedes la habrán visto y lo recordarán cuando yo lo diga, ¿no? Y sé que es ciencia ficción, sé que no ocurrió en la realidad, pero yo rescato algo de esa película. Se llama La vida es bella. Búsquenla si no la vieron. La vida es bella, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Una familia judía, son llevados a un campo de concentración. Y ese padre nunca perdió la sonrisa. Nunca perdió la sonrisa y nunca le hizo sentir a su hijo que estaban viviendo un infierno, sino que protegió a su familia. Nosotros no podemos desproteger a nuestra familia. Nosotros no podemos vivir amargados por las situaciones en que estamos. No importa si estamos en la Segunda Guerra Mundial, no importa si estamos bajo el régimen nazi. Nunca dejes que te quiten el gozo de la salvación. Cada mañana que abrimos nuestros ojos es un don de Dios para que nosotros hagamos felices a alguien, para que nosotros seamos de bendición para alguien. Aún en medio de la Segunda Guerra Mundial, aún en medio del régimen nazi, hay tiempo para jugar con nuestros hijos. Hay tiempo para enamorarnos. Hay tiempo para el romance con nuestra esposa, con nuestra novia. Hay tiempo para ser felices. Hay tiempo para compartir una comida con nuestros familiares. No importa lo que esté pasando, nunca dejes que te quiten el gozo de tu salvación. Yo sé que hay tiempo, como dice Salomón, ¿no? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para plantar, pero nunca, jamás hay un tiempo para que se nos quite el gozo de Cristo. El gozo de Cristo ha de ser nuestro sello. La alegría de la salvación ha de ser lo que irradie en nuestro rostro hacia los que nos rodean un poco de esperanza en este mundo oscuro. Así que estamos viviendo sí en esta situación, estamos atravesando tiempos duros, pero no sobrevivas simplemente, sino que viví tu vida, porque Dios tiene un propósito para tu vida. En este tiempo, no importa cuánto vivamos, no importa si vivimos mucho, vivimos poco, todos tenemos el propósito de hacer feliz a alguien, de ayudar a alguien. Por más que sean nuestros familiares más cercanos, por más que sea nuestra esposa, que sea nuestro hijo, que sea nuestro vecino, o que sirvamos de consuelo o de ayuda o para aliviar el dolor a las personas que están sufriendo, pero siempre tenemos un propósito en esta vida. Esto es lo que nos tocó. Si hubiéramos nacido en la Edad Media, sería peor todavía la situación, y probablemente se vuelva peor en el futuro. Pero no dejes que las preocupaciones de este mundo, por más válidas que sean esas preocupaciones, te quiten el gozo de Cristo. No dejes que Satanás arrebate con el temor, con el miedo, con las amenazas, lo que hoy tenés. Porque hoy tenés la vida. Hoy tenés, aunque sea un familiar,
aunque sea un amigo, aunque sea una persona a quien cuidar. Todos tenemos a alguien a quien cuidar. Todos tenemos a alguien por quien morir y a alguien por quien vivir cada día y a quien hacer feliz. Así que, hermanos, amigos que están viendo este video, más allá de analizar la situación en que estamos viviendo, más allá de poner un poco la lupa sobre muchas cosas que se aseveran como verdad que sabemos, porque ya desde siempre lo intuimos que no eran verdad, que nos estaban mintiendo, más allá de ver todas estas cuestiones que están surgiendo en el mundo, quiero animarles a que sean felices, que no se aparten de Dios, que busquen siempre el rostro de Dios y que le pidan a Dios estas cosas, ¿no? Señor, no me quites el gozo de tu salvación, ayúdame a vivir en tu presencia, que tu espíritu me sustente. Pongámonos en las manos de Dios y seamos felices, luchemos en esta guerra espiritual con valentía y sobre todo con el amor de Dios, con el amor de Cristo, que es el que puede tocar los corazones de otras personas que hoy están en tinieblas, que están en oscuridad, que están sin esperanza y que realmente están viviendo un calvario. Démosle esperanza a las personas de que lo bueno todavía no ha venido, lo bueno todavía no ha llegado, están las promesas de Dios, de los cielos nuevos y la tierra nueva en donde mora la justicia. En medio de tanta injusticia, pongamos nuestra vista en el galardón. Hermanos, esto es todo por este video, espero que les sea de bendición, les dejo el libro, ¿sí? En la descripción del video siempre están los enlaces de todos mis libros, lo pueden descargar en PDF o lo pueden comprar en Amazon, también está disponible. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos. Si les gustó este video, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Y de paso, recuerden suscribirse al canal de Telegram. Fuerte abrazo para todos.